¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama Pláticas de Ciencia Ficción. Yo soy Cuau del blog Café Anime Live y el podcast de ficciones. Y en el capítulo de hoy les voy a hablar de algo que ya he mencionado muchas veces en algunos apartados que tienen que ver con teoría de géneros, ciencia ficción y geoficción, que es la teoría del centro-periferia. Más que una teoría, es básicamente una hipótesis mía, en la que propongo que el estatus socioeconómico de un grupo social estará directamente relacionado con su ubicación en el espacio, en el lugar donde se desarrolla la historia, y será directamente opuesta a un grupo social de una clase distinta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente en la hipótesis del centro-periferia, para nombrarla de forma más correcta, aunque siempre le he llamado teoría, yo propongo que, por ejemplo, si en una obra en el centro de la ciudad viven los ricos, pues obviamente en la periferia vivirán los pobres. En el centro estarán los recursos, agua, drenaje, electricidad, internet, luz, todo eso, y en las afueras pues habrá una gran carencia de servicios. Ahora bien, este elemento o bueno, esta ubicación se puede modificar dependiendo de las necesidades de la obra y sobre todo de las características espaciales del entorno en que ésta transcurre, pero siempre estará manejada en opuestos. Por ejemplo, un ejemplo de animación muy obvio del centro-periferia como tal es la serie Kill la Kill. En el centro está la escuela. Alrededor viven los estudiantes de la clase más alta, después los de clase media y después los de clase más baja. Entendiendo a clase en el caso de Kill la Kill no como económico como tal, sino como el nivel de poder que tienen en sus trajes, que es pues básicamente lo que va determinando el estatus dentro de la academia en la que estudian. Y obviamente sí tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico. Cuando la protagonista llega, se queda a vivir en casa de una amiga y pues su casa es pues como la de cualquier persona clase media baja, digámoslo. Posteriormente van subiendo de rango y los van cambiando de casa. Primero era una casilla ahí en las afueras entre lo feo, después ya era un departamento, después ya era una casa como tal, más lujosa y al final una mansión. Y se fueron acercando hacia el centro de la ciudad. Entonces, este es un ejemplo muy clásico de lo que viene siendo el centro-periferia. Les digo que se puede modificar, pero siempre en opuestos. Otra variante de esta hipótesis es el adentro y el afuera. Adentro están los ricos y afuera están los pobres, generalmente. Digo, puede ser al revés, pero siempre van a ser en pares opuestos. Un ejemplo viene siendo la serie Ergo Proxy. Esta transcurre en la ciudad de Romdo, que está adentro de un domo. Al interior de la ciudad pues viven las personas más o menos bien, de diferentes clases sociales, pero todos están digamos que acomodados en una urbe que está protegida por este domo que mantiene a todas las inclemencias y el mundo desolado y hostil pues sin que les afecten. Pero afuera vive gente entre la basura, entre los desechos y sobreviven a partir de todos los residuos que la ciudad arroja al exterior. Entonces es básicamente como ver a los pepenadores buscando pues entre la basura algunos desechos, algunos utensilios que les puedan servir para pues tratar de subsistir. Entonces Ergo Proxy es un claro ejemplo del adentro y afuera en una versión de esto que llamamos centro-periferia. Tenemos también el arriba y el abajo. Obviamente, arriba estarán los ricos y abajo estarán los pobres. Un ejemplo doble, digo ejemplo doble porque son dos obras con el mismo nombre, la misma temática, pero diferente, digamos que resultado, que es Metrópolis. Tanto la versión de Fritz Lang como la versión animada de Rintaro, pues ambas tienen que en la parte de arriba, en la ciudad como tal, super cosmopolita, con robots, con cosas hipertecnológicas y acá bien cyberpunk, pero no de ese hacinado con problemas sociales, sino más tirándole a lo utópico sin llegar a serlo. Y abajo, en lo subterráneo, en la versión de Fritz Lang, la película en blanco y negro, pues tiene que son como cuevas. Y en
La versión de animación tenemos Zona 1, que igual está por debajo de la ciudad. Ahí viven los robots que fueron rechazados y algunos parias sociales. Generalmente a los de abajo no se les deja subir arriba y bueno, hay una clara diferenciación, una clara estratificación social entre el arriba y el abajo. Arriba obviamente tienen la luz del sol y abajo todo es más penumbras, también haciendo un poco alusión a la falta de servicios, a la delincuencia, a todo esto. Otra variante más del centro-periferia es el enfrente y atrás. Y un ejemplo que me encanta muchísimo es la película coreano-estadounidense Snowpiercer, que pues es un tren en el que viven los últimos sobrevivientes de la humanidad luego de que el mundo se congeló. Y enfrente, en la cabeza de la máquina, pues va el ingeniero que construyó, que es casi tratado como un mesías, como un enviado de Dios a salvar a la humanidad. Y conforme vas avanzando de la parte delantera hacia atrás, pues vienen los ricos, los clase media y al final los pobres que tienen extremadamente hacinados, casi sin comida, casi se están comiendo entre ellos, sin nada de recursos, en la vil oscuridad, tratando de obtener una que otra cosilla ahí de la chatarra y totalmente pues olvidados por las clases más privilegiadas, que son las que van en la punta del tren. Otro ejemplo más extremo aún es los que se quedaron en la Tierra y los que se pudieron ir al espacio. Y una película que nos ejemplifica perfectamente esto es Elysium. En la Tierra, que es como si vieran la zona conurbada de la Ciudad de México, así de hacinada, así sin recursos, sin pavimento, con casas pues construidas con láminas, sin aplanar, así todo feo, como pues la sociedad latinoamericana de clase baja vive realmente. Y por otro lado, los ricos con acceso a tecnologías médicas impresionantes que básicamente les curan cualquier cosa, ya son prácticamente inmortales, pues viven en una estación espacial. Este cambio drástico no frena un fenómeno muy recurrente que vemos, que es la migración. En Elysium pues tenemos a los polleros que se dedican a llevar a gente de forma ilegal hacia la estación espacial. En Metrópolis pues tenemos a la gente de abajo que planea ya una revolución, rebelarse contra los de arriba y tratar de subir porque son explotados. En Ergo Proxy vemos un viaje un poco más introspectivo en el que Lil Meyer, la protagonista, descubre que afuera hay toda una serie de sociedades y vida que la gente de adentro ni siquiera tiene idea de que puedan sobrevivir. Otro ejemplo muy parecido a este de Ergo Proxy es la serie animada Shangri-La, en el que la gente vive pues en los restos de una sociedad luego de que algún evento casi la destruyó. Es un escenario posapocalíptico y hay muchos peligros en esas villas, en esas ciudades que tratan de levantarse de las ruinas. Y por otro lado está Atlas, que es como que la ciudad utópica a la que muchos quieren llegar, pero que no muchos tienen la oportunidad de ser invitados a ingresar a esta ciudad donde todo es bonito, donde todo es perfecto. Hay siempre una relación entre los ricos, los que viven en este mundo ideal, utópico, con la distopía como tal. Toda utopía es una distopía, pero eso lo discutiremos en otro capítulo de estas pláticas de ciencia ficción. De cualquier forma, esto del centro-periferia, pues es más aplicado, bueno, aplica mucho en ciencia ficción social y obviamente en cyberpunk, pero esto viene directamente de la geoficción. A partir de posturas de la geografía social, el geógrafo Alain Musset, francés, pues apasionado por la ciencia ficción, es quien básicamente definió la geoficción, que es aplicar las teorías y metodologías de la geografía social en específico al estudio de problemáticas geográficas en obras de ciencia ficción. Y un ejemplo que él hace muy bueno en uno de sus textos, que compara a la ciudad de Trantor con pues las ciudades satélite al norte de México en donde está la maquila. Tenemos que Estados Unidos vendría siendo esta parte central y las ciudades fronterizas de México vendrían siendo las ciudades satélite que proporcionan la mano de obra, la maquila, donde se producen todos los productos que finalmente se llevan a Estados Unidos de vuelta
en donde ya se comercializan y muchas veces se vuelven a regresar a México. Yo tomé esta propuesta que hace Alain Musset y poniéndole un poquito de alguna teoría arqueológica que justamente es así, centro-periferia, en el que al centro estará el centro rector, la ciudad-estado hegemónica, y tendrá ciudades satélites a su alrededor que le rendirán tributo, le brindarán protección y sobre todo materias primas. Muchas de las grandes ciudades prehispánicas se manejaban más o menos en esos términos, con ciudades tributarias más pequeñas y una ciudad-estado, un eje rector al centro. Así que bueno, tomando un poco lo de la geografía social de Alain Musset, tomando un poco sobre esta forma de organización espacial entre ciudades como se ve en la arqueología, pues llegué a esta conclusión de el centro-periferia, que siempre le he llamado así como la teoría del centro-periferia, pero es básicamente una hipótesis. Pero bueno, es a grandes rasgos lo que trata de explicar, que siempre la ubicación espacial estará determinada por la clase social y la clase social opuesta estará en la ubicación geográfica opuesta. Todo esto deviene también un poco a partir de esa diferenciación social en la vida real, que es el norte y el sur. Los países del norte generalmente son los más ricos, los más poderosos, y la mayoría de los países que se encuentran al sur del Ecuador o incluso del trópico de Cáncer, pues son los países tercermundistas. En el caso de nuestro continente, pues de México para abajo son los países tercermundistas y los más desarrollados estarán al norte, como son Estados Unidos y Canadá. Así que tenemos el ejemplo directamente tangible en nuestro mundo real, pero me gusta mucho hacer esta alusión a las sociedades de ciencia ficción, sobre todo cyberpunk y ciencia ficción social, que siempre tienen muy buenos ejemplos. Y bueno, como la ciencia ficción es básicamente un reflejo de la realidad más que una visión al futuro, pues se presta muy bien para hacer estas analogías con las sociedades y las cuestiones geográficas. Bueno, esto ha sido todo por el capítulo de este mes. Nos vemos en el siguiente Pláticas de Ciencia Ficción. Recuerden seguirnos en Facebook y Twitter, nos encuentran como Café Anime Live. Suscríbanse al canal de YouTube para seguir todas estas charlas, todos estos videitos, aunque sean puro audio la mayoría. Y sobre todo seguirnos en el blog cafeanimelive.com y en el podcast de ficciones que pueden descargar de iVoox, Spreaker o iTunes. Así que nos vemos.